Aquella noche en los picos de Europa, el cielo parecía haber contenido el aliento, los termómetros marcaban 40 grados bajo cero. El bosque había perdido su vitalidad habitual y se había quedado petrificado bajo las garras del frío. Incluso el conocido silbido del viento había cambiado, ya no soplaba como una brisa, sino con un estruendo sordo que dolía en los huesos, como el choque de un metal ardiente contra una superficie fría. En el extremo del pueblo, en su casa de madera que olía a vivencias en cada rincón, el anciano Antonio Navarro abrió la tapa de la estufa con manos temblorosas. Mientras colocaba la leña, aguzó el oído ante aquel silencio inquietante del exterior. Susurró para sí mismo que en aquella inmensa blancura no quedaba nada más que nieve y tiempo. Antonio cargaba sobre sus hombros el cansancio de toda una vida. Había visto guerras con olor a pólvora, había escapado de las garras sinuosas del hambre y, quizás lo más difícil, había cargado con la muerte de su hijo como una piedra en su regazo. Sabía muy bien lo que significaba perderlo todo, el eco de su propia voz en una casa vacía. Para él, no podía haber un invierno más crudo ni un dolor más grande. Al menos, eso creía hasta ese momento. Sin embargo, justo a medianoche, mientras el sonido del péndulo del reloj se mezclaba con el rugido de la ventisca, se oyó un ruido que hizo vibrar las paredes de madera de la casa. Aquello no se parecía en nada al conocido y feroz aullido del viento. Ese sonido que venía de la superficie de madera de la puerta era más un rasguño desesperado que un ataque, era como si la gran montaña hubiera recuperado el habla y suplicara ayuda con su último aliento. La lógica de Antonio, con la experiencia de los años, dejó un susurro venenoso en su oído: no abras esa puerta, Antonio. Sea lo que esté afuera en este frío infernal, ya no está vivo, es la muerte. Sin embargo, su corazón, acostumbrado a aquel gran silencio y soledad, empezó a latir como un pájaro en su caja torácica. Recordó aquel último invierno que pasó con su hijo, su corazón cansado, que conocía el significado de la desesperanza, venció a su lógica. Y Antonio hizo algo que ningún humano se atrevería a hacer en ese frío mortal de 40 grados bajo cero, alargó la mano hacia el pomo de metal congelado y abrió la puerta de par en par. En aquel umbral oscuro donde el polvo de nieve entraba en la casa como un fantasma, el aliento de Antonio se anudó en su garganta. Lo que tenía delante no era un monstruo, sino un milagro agotado. Frente a sus ojos se encontraba un oso pardo de gran cuerpo, que se sacudía por los temblores y cuyo aliento era tan débil que casi desaparecía en el aire frío. Pero no estaba solo, parecía haber renunciado a su propia vida para proteger a su pequeño sesno, al que apretaba contra su pecho. En ese momento, el oso levantó su garra con un último esfuerzo. Esa enorme garra, esta vez, no era para despedazar, sino para tocar el marco de la puerta como si fuera un humano suplicando, como diciendo: permítenos, no nos dejes en este frío. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. ¿Usted también habría abierto su casa a un animal necesitado? ¿A qué animal daría cobijo? En los picos de Europa, el aire ya no solo era frío, sino que se sentía como una pesada masa de metal, cada sonido resonaba como hierro en la oscuridad de la noche. Cada aliento tomado se congelaba antes de llegar a los pulmones, convirtiéndose en escarcha en el aire y pegándose implacablemente a las fibras de las bufandas de lana. El viento no se conformaba con correr por las calles, encontraba las grietas más pequeñas de las persianas para filtrarse, y aullaba tan profundamente por la chimenea que incluso los ladrillos del horno crujían bajo esa presión. La casa de los Navarro, en el extremo del pueblo, se alzaba erguida con sus vigas unidas contra el límite oscuro del bosque, como un gigante centinela. La resina de los árboles se había petrificado por el frío y las ventanas estaban selladas con motivos de hielo, como si quisieran hacer olvidar el mundo exterior. Dentro de la casa, Antonio Navarro, con su sombra alta y delgada, estaba junto a la estufa con su grueso jersey gris y su viejo abrigo militar sobre los hombros.
Mientras revisaba la tapa de la estufa, los leños del interior estallaban como pequeños fuegos artificiales bajo el efecto del frío extremo, difundiendo un ritmo irregular pero familiar en la habitación. Antonio, mientras sujetaba su vaso con la palma de la mano, podía sentir cómo el calor escapaba sigilosamente por los umbrales de las puertas y las tablas del suelo. No era poca cosa, 70 años le habían enseñado una sola cosa. Sobrevivir en un invierno así dependía de seguir un orden estricto y respetar aquel profundo silencio. En la tenue luz de la cocina se movía Carmen. Con su cuerpo bajo y robusto envuelto en un jersey de lana beige y su cálido chal sobre los hombros, parecía preparada como si en cualquier momento fuera a estallar una tormenta. Estaba extendiendo una manta extra sobre el banco y apartando paños suaves para frotar las manos congeladas. Alguien que se quedara fuera en este clima, que perdiera el rastro en el camino, significaba estar un paso más cerca de la muerte cada segundo. Carmen lo sabía muy bien. Antonio lanzó una mirada preocupada al termómetro junto a la ventana. 40 bajo cero. Murmuró con voz temblorosa. Además, ha empezado ese maldito viento del este de Escabú. Carmen, por nada del mundo. No toques ni siquiera la ventana hasta el amanecer. Antonio asintió lentamente. En cada movimiento había el cansancio de los años y la seriedad de esta noche gélida. Se acercó a los cubos de agua que acababa de traer del pozo. La capa de hielo en la superficie ya había alcanzado el grosor de un dedo. Cuando la tocó para romper el hielo, el tintineo agudo, parecido al de un cristal roto, resonó en el silencio de la casa. En ese preciso momento, se escuchó otro sonido que desgarró el feroz rugido del viento. No era el estruendo de una masa de nieve cayendo del tejado ni un juego del viento. Era un sonido de rasguño, leve pero implacablemente insistente, rozando la madera. Se detuvo por un momento, luego se repitió de manera más débil y entrecortada, como si lo que estuviera afuera estuviera agotando sus últimas fuerzas. Antonio se quedó petrificado en su lugar. Contuvo el aliento, inclinó ligeramente la cabeza y escuchó la oscuridad. En fríos tan mortales, la mente humana te juega pasadas, presentándote viejos miedos o malas decisiones como si fueran recuerdos, pero este sonido era demasiado real. Sin dudarlo, se puso su viejo abrigo militar marrón, se colocó el gorro de piel cubriendo sus orejas y agarró con fuerza el pestillo de la puerta. Carmen ya estaba a su lado. En su mano llevaba una lámpara de aceite temblorosa y un rollo de tela. Había entre ellos ese pacto silencioso de la gente de antes, que había enfrentado junta la escasez, la guerra y la muerte, y que podía entenderse sin necesidad de palabras. Carmen miró a los ojos de su esposo y advirtió en voz baja: no la abras del todo, Antonio. El frío golpea como un cuchillo, te corta el aliento. Antonio abrió la puerta apenas unos centímetros. En ese instante, el polvo de nieve entró como un látigo de hielo, trajo consigo el olor a madera húmeda y humo de hollín. Mientras Antonio apoyaba el hombro contra la puerta y trataba de protegerse la cara con una mano, extendió la linterna hacia la oscuridad con la otra. Cuando el haz de luz cayó sobre el umbral, el corazón de ambos saltó a sus gargantas. Allí, casi fundido con el montón de nieve congelada, yacía un enorme oso pardo. Su pelaje estaba cubierto de escarcha de un extremo a otro, y su imponente cuerpo estaba exhausto de tanto temblar. Había echado hacia atrás sus orejas redondas con miedo. Sus ojos color ámbar brillaron bajo la luz de la linterna. Pero en esos ojos no había ferocidad ni agresividad, solo se leía un profundo y humano cansancio y entrega. Justo a la derecha, en la fría sombra del escalón, se movió una pequeña bola de pelo. El osesno, que se había refugiado en su madre, tomaba respiraciones muy rápidas y superficiales. Ese débil vapor que salía al aire apenas se distinguía en la delgada línea entre la vida y la muerte. Cuando el frío mortal derribaba todas las líneas de defensa de un organismo vivo, solo quedaba un puro instinto de supervivencia. Antonio no se movió de su lugar, incluso trató de regular su respiración.
Sabía que el más mínimo movimiento en falso haría que este enorme animal se asustara y huyera hacia la oscuridad, y en 40 grados bajo cero, esa oscuridad significaba la muerte absoluta. Antonio, desplazándose solo medio paso lateralmente, les ofreció ese espacio cálido y luminoso tras la puerta. El olor y el calor del fuego de leña que venía del interior se extendieron hacia afuera como una filtración acogedora. El oso, al contrario de lo esperado, no hizo ningún movimiento de ataque. Clavó sus ojos ámbar primero en las reconfortantes llamas de la estufa interior y luego en este anciano que estaba frente a él. De repente, como con una cortesía humana, levantó su pata izquierda y la dejó sobre el batiente de la puerta. Esto no fue un golpe ni un rasguño, fue solo un toque silencioso que hacía sentir su presencia. Quedó una huella húmeda sobre la madera de la puerta y esa huella, en cuestión de segundos, se convirtió en una escarcha blanca por efecto del frío. Detrás de él se escuchó la voz siempre solemne de Carmen. «Está suplicando», dijo. No había miedo ni duda en su voz. Era solo la constatación sencilla de una mujer que había pasado por el tamiz de la vida. Antonio aflojó un poco más el gancho de la puerta. En lugar de abrir la puerta de par en par y sacrificar completamente el valioso calor interior, creó solo el espacio suficiente para que cupiera un animal. El oso, con su nariz, empujó suavemente a su cría hacia adelante. El pequeño osesno intentó obedecer tambaleándose, pero tropezó justo en el umbral. Soltó un pequeño chillido por el dolor agudo en su pata. Antonio, con un instinto de piedad y compasión, quiso agacharse para ayudarle, pero se detuvo en el último momento. Recordó la ley de la naturaleza, un olor extraño y una sombra viniendo desde arriba, en ese momento, significaban solo una amenaza. La madre osa dio un paso adelante de inmediato, cubriendo a su cría con su enorme cuerpo como un escudo. Solo después de asegurarse de haber establecido esa zona segura, se deslizaron hacia adentro. Cuando Antonio cerró rápidamente la pesada puerta y echó el pestillo, el feroz rugido del viento exterior cesó de repente. Carmen se movió con serenidad, como si llevara años alojando a un oso pardo en su casa. Inmediatamente extendió una manta vieja y gruesa en el suelo y acercó con cuidado un cuenco de agua tibia a la que había añadido una pizca de sal. Para un ser vivo en las garras de la hipotermia, la temperatura del agua estaba en un equilibrio vital. Si estaba muy caliente podía detener el corazón, si estaba fría podía congelar su interior. No intentó tocarlo, no hizo ninguna muestra de cariño humana pero arriesgada en ese momento como acariciar. Solo se acuclilló cerca, con su presencia, con la luz temblorosa de la lámpara y su respiración tranquila, suavizó el ambiente de la habitación. Antonio abrió la tapa de la estufa y echó unos cuantos leños grandes más. Ajustó con maestría el tiro de la chimenea para que las llamas esparcieran más calor en la habitación pero no agitaran el aire del interior con inquietud. El oso se tumbó sobre la manta, como una montaña cansada, con las patas traseras bajo el cuerpo, su cría se acurrucó de inmediato en el cálido pelaje de su madre. En ese momento, el pequeño osesno agitó débilmente su pata delantera en el aire. Los ojos agudos de Antonio notaron un trozo de cuerda sucia incrustado en la piel del cachorro. Obviamente, el pobre animal se había quedado atrapado en una correa o en una valla de alambre en algún lugar afuera, y le dolía. Antonio, bajando la mirada, evitando ese desafío ancestral que crearía mirar directamente a los ojos al animal, se acuclilló a la distancia de un brazo. «Tranquilo», susurró. Su voz era monótona, libre de presión y reconfortante. Era como si quisiera recordarse a sí mismo y a estos invitados inesperados la respiración normal. Tuvo cuidado de no exhalar hacia la sensible nariz del animal, conteniendo el aliento. Sacó su navaja plegable, levantó con cuidado con la punta aquella fibra traicionera sin tocar la sensible almohadilla de la pata del cachorro. Todo sucedió en unos pocos segundos. Cuando Antonio terminó su trabajo, se retiró en silencio. La madre osa olfateó la pata de su cría. En ese momento, la tensa guardia entre ellos dio paso a una pesada entrega.
El oso ya había dejado de escuchar cada movimiento de la pareja Navarro como una amenaza. Unos 10 minutos después, Carmen acercó un poco más el cuenco de agua. El oso estiró la cabeza y bebió el agua haciendo pausas, como si disfrutara cada sorbo. El cachorro, primero olfateó con curiosidad el vapor cálido que subía del agua, luego comenzó a lamer el agua imitando a su madre. Dentro de la pequeña habitación flotaba ahora ese extraño pero pacífico olor a humo, hierro ardiente, pelaje húmedo y resina fresca. Antonio se quitó los guantes de cuero, los colgó en el gancho y se dejó caer en su silla junto a la estufa. Carmen se acercó a su esposo y le puso la mano en el hombro. Refiriéndose a los 40 grados bajo cero del exterior y al milagro del interior, dijo con una sonrisa cansada, hemos llegado lejos, Antonio. El resto puede esperar hasta el amanecer. Antonio asintió levemente. En la habitación no reinaban las palabras, sino una antigua disciplina de supervivencia. A 40 grados bajo cero no había lugar para frases largas ni grandes planes, solo había calor, agua y aquel sagrado silencio. Cada 15 minutos, Antonio, como si cumpliera con un ritual, se acercaba a la estufa, revisaba el fuego y dejaba un nuevo leño. Cada 20 minutos, Carmen renovaba el agua del cuenco y cambiaba el paño caliente que tenía al lado por uno nuevo. En este lento fluir del tiempo, la respiración entrecortada del oso se fue profundizando y estabilizando poco a poco. La condensación del vapor que salía de sus fosas nasales informaba sobre el delicado equilibrio del aire en la habitación, ni tan frío como para que el vapor desapareciera, ni un calor tan sofocante que agotara al animal. Hacia la medianoche, la armadura de hielo en los pelos del osesno comenzó a disolverse lentamente. Frágiles granos de escarcha en su cola caían sobre la manta, y minúsculas y brillantes gotas de agua quedaban suspendidas en las puntas de sus bigotes. Carmen, con gran cuidado, acercó la manta unos centímetros más a la estufa, era un paso muy delicado para no sobrecalentar a los animales y no alterar su equilibrio. Resiste, susurró Antonio, mirando la aguja temblorosa del termómetro interno. Dentro hay 23 grados. Normal. Afuera, un árbol que no pudo soportar la presión del frío crujió con un gran estruendo, el sonido resonó en la habitación como una explosión. El viento todavía tanteaba las paredes, pero su feroz furia de las primeras horas se había calmado, dejando paso a un cansado rugido. Cuando pasaron las 2 de la mañana, Carmen, vencida por el cansancio, se tumbó sobre el banco y cerró los ojos. Antonio, como un centinela, se sentó justo frente a la puerta de entrada para dar la primera respuesta ante el más mínimo sonido. En ese momento, en su mente cobró vida una noche de hace 40 años. Aquella noche negra en la que él y Carmen regresaron del hospital con los brazos vacíos. Tal como ahora, habían escuchado el crepitar de la estufa y el chirrido del hielo en el cristal. Aquella noche no habían podido cambiar nada, se habían quedado indefensos ante el aliento frío de la muerte. Pero esta noche era diferente. Hoy podían intervenir en el flujo del destino. Justo antes del amanecer, Carmen se despertó, se ajustó el chal sobre los hombros y pasó su mano por el aire sobre la cría. Sin tocarla, comprobaba si había alguna corriente de aire. Antonio cerró un poco más el pestillo de la puerta. Los patrones de hielo en la ventana comenzaban a iluminarse ligeramente. Esto no era un amanecer real, era solo que la blancura de la nieve se filtraba en la habitación al calmarse el viento. En los picos de Europa las mañanas siempre empezaban de forma tan engañosa. La madre osa levantó la cabeza. Sin mostrar los dientes, lejos de un brillo salvaje, miró a las personas con una mirada casi llena de gratitud y volvió a cerrar los ojos con confianza. Antonio dijo con voz ronca, aguantarán hasta la luz. Veremos cuando salga el sol. Aquella noche no lanzaron grandes consignas ni proclamaron gritos de heroísmo. Simplemente hicieron todo lo que se debía hacer a 40 grados bajo cero, de la manera más correcta y sencilla. Abrieron la puerta lo justo para que la vida se filtrara,
y la cerraron con la fuerza suficiente para dejar fuera a la muerte. Eso fue suficiente para que 2 alientos se mantuvieran calientes en aquella noche helada. El viento no se rindió hasta el amanecer. La casa parecía crujir no solo por la fuerza de la tormenta, sino por el cansancio del invierno que pesaba sobre sus propios hombros. El polvo de nieve había cegado completamente las ventanas, y la estufa había exhalado calor a la habitación con un profundo rugido en cada trozo de leña. En el suelo, sobre aquella manta veterana, yacían el oso y su cría, inmóviles, agotados, pero lo más importante, vivos. Carmen se envolvió más apretadamente en su chal de lana y se sentó cerca de ellos. No apartaba los ojos ni un momento del pecho de los animales que subía y bajaba. Se movía en silencio, como si al moverse rápido el valioso calor que habían atrapado en la habitación fuera a asustarse y escapar. De vez en cuando se estiraba para renovar el paño junto al cuenco, añadiendo el agua tibia que era vida en cada gota. Antonio, por su parte, no se apartaba del fogón. Su minuciosidad al añadir leña era la maestría de un hombre que, durante toda su vida, no solo había luchado contra el frío, sino contra esa masa de hielo en el interior del hombre, la indiferencia. La voz de Carmen rasgó el silencio de la habitación como un velo. ¿Crees que sobrevivirán?, susurró. Su voz se parecía más a una oración que a una pregunta. Antonio respondió sin apartar los ojos de las brasas naranjas dentro de la estufa, mientras respiren, significa que están vivos, Carmen. A medida que pasaba el tiempo, los sonidos dentro de la habitación se convirtieron en una sinfonía, el crepitar de los leños, la respiración ronca y cansada del oso, el rugido del viento que acechaba justo detrás de las paredes. El mundo entero en ese momento se reducía solo a esta pequeña habitación, a este círculo de calor donde 3 vidas extrañas se aferraban a las manos de 2 ancianos. Las horas se perseguían unas a otras. El oso no se movió en absoluto. Solo a veces, su garra temblaba ligeramente como si viera un sueño en las montañas lejanas. De repente, el pequeño osesno chilló débilmente. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas, se le hizo un nudo en la garganta. «¿Oyes?», susurró emocionada. «Vive, Antonio, vive». Antonio se levantó lentamente y se acercó a ellos. Se acuclilló y observó el vapor que salía de la boca del oso, sin ronquidos, monótono y reconfortante. Era como si el peso de 40 años se hubiera quitado de sus hombros en ese momento. Dio un suspiro largo y aliviado. «Lo lograrán, Carmen. Lo lograrán». La voz de Antonio se había vuelto ronca por el cansancio, pero en esas palabras había un tono de confianza lo suficientemente fuerte como para calentar una noche congelada. Toda la noche se quedaron solos con sus propios alientos y estos visitantes salvajes, desconectados del mundo exterior. La nieve había convertido las líneas telefónicas en cuerdas de hielo, derribando todos los puentes con el mundo. Sin embargo, con el primer aliento del amanecer, cuando el viento se cansó y retrocedió, Antonio finalmente logró comunicarse con el veterinario de la zona a través de esa línea crepitante. La voz cansada al otro lado del auricular dijo, como si hablara desde un sueño: «Manténganlos al calor, no los toquen ni los asusten. Si pueden aguantar hasta la mañana, el resto será fácil». Antonio dijo: «Lo lograremos», y al dejar el teléfono en su lugar, añadió tan bajo que nadie pudo oírlo: «De todos modos, nos aferramos a esta vida siempre solos hasta el amanecer». Carmen sacó otra manta del arca, en cada movimiento había una gracia como si cumpliera un rito. Cubrió suavemente a los animales. El osesno, como si sintiera en su alma esa ternura que se le mostraba, se hundió aún más en el cálido pelaje de su madre. El tiempo fluyó gota a gota en aquel silencio gélido. La respiración de la madre osa, a la que Carmen ya había llamado Luna, finalmente recuperó su ritmo pacífico y monótono 2 horas después. Cuando Antonio se dejó caer en su silla junto a la estufa, el cansancio pesaba miles de kilos sobre sus hombros. Sus ojos se clavaron en su esposa, que temblaba sobre el animal.
En ese momento sintió que algo se rompía en su caja torácica, que le dolía el corazón. Había visto a Carmen hace muchísimos años. En el hospital, a la cabecera de la cama de su hijo, exactamente así. El mismo entrelazamiento de manos desesperado, la misma mirada de duelo caminando por el finísimo hilo entre la esperanza y el miedo. Antonio, tragando el nudo en su garganta, dijo con voz temblorosa: «Descansa ya, Carmen. Yo haré la guardia». Carmen, sin apartar la mirada ni un segundo, sin parpadear, respondió: «No, Antonio. Juntos. Vamos a esperar juntos hasta el final». Mientras los feroces gritos de la ventisca justo tras las paredes daban paso a un suspiro cansado, Antonio y Carmen se sentaron hombro con hombro, sin moverse, hasta el amanecer. Mientras esa primera luz gris y brumosa que se filtraba por la ventana disipaba las sombras en la habitación, apareció una silueta cerca de las cercas del jardín. Un hombre de hombros anchos envuelto en su abrigo de piel había detenido su trineo y avanzaba hacia la casa. Era el veterinario doctor Miguel Ortega, que venía de Potes. Al entrar, trajo consigo el aire frío. Se quitó los guantes lentamente y miró en silencio durante mucho tiempo aquella escena milagrosa ante la estufa, la madre osa y su cría. En la habitación solo se oía el crepitar de la estufa. «Viven», dijo Miguel, con la voz temblando de profundo respeto. Si no hubieran abierto esa puerta y no los hubieran dejado entrar, Antonio, nunca habrían visto las primeras luces. El amanecer habría sido el fin para ellos. El doctor se agachó y examinó meticulosamente a los animales, escuchó sus respiraciones roncas. Finalmente, apareció en su rostro una de esas sonrisas sinceras que rara vez se veían. La vieja madre. Está agotada, pero su espíritu sigue siendo muy fuerte. El cachorro se ha quedado débil, pero él también lo logrará. Manténganlos aquí, dentro de este círculo de calor. No los asusten. Cuando el camino esté completamente despejado, volveré con el equipo». Antonio asintió en silencio, las palabras ya eran innecesarias. Cuando la puerta se cerró tras el doctor, Antonio dirigió su mirada a su esposa. Carmen, como si temiera que el calor sagrado que se había instalado en la habitación fuera a desvanecerse de repente, todavía mantenía sus manos en el aire sobre los animales. Afuera, la ventisca finalmente había cesado. El enorme bosque cubierto de escarcha parecía sacudirse el manto blanco y empezar a respirar de nuevo. Y en esa casa donde, durante aquella noche gélida, el destino de dos pequeñas vidas fue reescrito por aquellas manos ancianas, ahora olía a pan fresco mezclado con el hollín del humo y a esa inquebrantable esperanza que volvía a florecer. Había pasado exactamente una semana desde que el doctor Ortega se marchara dejando una breve nota que decía: «No los molesten, solo denles tiempo». Aquella implacable ventisca ya se había cansado y retirado, pero la nieve que dejó tras de sí permanecía extendida sobre los picos de Europa como un manto pesado e infranqueable. El sol mostraba su rostro raramente entre las nubes, la casa de los Navarros se alzaba solemne en medio de la inmensa blancura, como una isla segura donde refugiarse en un mar de hielo. Luna, a quien Carmen ya llamaba como a un miembro de la familia, finalmente podía mantenerse sobre sus propias patas. Aquel pelaje helado y apagado de la primera noche ahora volvía a brillar bajo el efecto del calor. El miedo mortal en sus ojos había dado paso a la antigua y noble cautela de la naturaleza, su mirada era ahora más oscura, más profunda. Aquella pequeña sombra, es decir, su cría, ya se separaba del lado de su madre y empezaba a descubrir los rincones del granero. Rodaba entre la paja, intentaba atrapar su propia cola, deambulando con una alegría infantil como si nunca hubiera estado al borde de la muerte. A veces, cuando Antonio aparecía en la puerta, el pequeño hinchaba el pecho e intentaba gruñirle, pero esto no era un ataque, sino el juego adorable de un niño intentando dar pasos hacia la adultez. Carmen, mientras observaba estas actitudes de la cría, decía con los ojos brillantes: «Mira eso, este pequeño rayado es todo un valiente».
Antonio asintió mientras echaba un leño a la estufa y escuchaba el crepitar de las llamas. Entonces que su nombre sea Valiente, dijo con la voz resonando con orgullo. Cuando crezca y sea el señor de estas montañas, que nunca olvide que una vez se le abrió una puerta, que se calentó junto a un fogón. Los nombres no quedaron suspendidos en el aire, se instalaron de inmediato y se convirtieron en parte de la vida como si siempre hubieran estado entre esas cuatro paredes. Ahora, el olor que se extendía desde el granero no era solo frío, era olor a paja, humo y a vida por los cuatro costados. Antonio reparaba desde la mañana hasta la noche las cercas que se doblaban por el peso de la nieve en el exterior, cargaba leña e iba a revisar a Luna en cada oportunidad. Ahora, cuando cruzaba ese umbral, ya no se oían esos gruñidos tensos en el aire. Luna había aceptado la presencia de Antonio, simplemente seguía cada uno de sus pasos con una mirada alerta y silenciosa. A veces, incluso cuando Antonio estaba de espaldas apilando leña, sentía el peso de esos agudos ojos ámbar sobre él. Era como si el propio bosque, encarnado en ese enorme cuerpo, observara cada movimiento, cada respiración de Navarro con gran solemnidad. Una mañana, cuando Carmen se dirigió a casa de la vecina Isabel Torres para comprar leche, Antonio notó que algo iba mal en la penumbra del granero. El pequeño Valiente estaba dando vueltas sobre sí mismo junto a la pared, debatiéndose desesperadamente. Antonio comprendió la situación cuando se acercó un poco más, la pequeña pata de la cría se había enredado en el lazo de una vieja correa de cuero que usaban para fijar la manta. Tranquilo, pequeño, dijo Antonio, cayendo de rodillas. Contuvo el aliento, porque justo frente a él se había levantado la enorme sombra de Luna. La madre osa se había tensado, se había levantado con toda su majestuosidad, pero no hizo ningún amago de ataque. Antonio, con la sangre fría que dan los años, extendió la mano, desató lentamente la correa, liberó la patita y se retiró suavemente. Mientras Valiente gateaba hacia su madre con un pequeño chillido, Luna primero olfateó largamente a su cría y luego clavó su mirada en Antonio. En esos ojos ya no había un odio salvaje. Solo había una cansada aceptación traída por las vivencias y, tal vez, una profunda gratitud. Después de ese segundo, cada vez que Antonio abría la puerta del granero, aquellos gruñidos duros dieron paso a un profundo silencio. Hacia el mediodía Carmen regresó a casa con pan y olor a humo fresco, acompañada de Isabel, una mujer corpulenta con la cara roja por el frío y una bufanda de punto grueso. Isabel, apenas cruzó el umbral, soltó el grito. «Dios mío, Carmen. ¿Has perdido la cabeza? ¿Estás criando un oso en tu casa?» Carmen respondió con su habitual tono solemne, «En casa no, Isabel, en el granero. Y no lo estamos criando, simplemente lo arrebatamos de las manos de la muerte». Isabel se detuvo un momento y olfateó el aire pacífico de la habitación. «El bosque sabe muy bien cómo juzgar a quien», murmuró. Había miedo en su voz, sí, pero en sus ojos brillaba una envidia secreta hacia esa bondad pura que unía a dos seres vivos con tal vínculo. Luego se sentaron ante el samovar. Mientras sorbían sus tés con miel que echaban vapor, Antonio se sentó a un lado en silencio y escuchó la interminable discusión de las mujeres. ¿Tenía el ser humano derecho a intervenir en los asuntos de la naturaleza, o era esto un pecado? Mientras las mujeres intentaban construir un puente con palabras, Antonio sabía que, en aquella noche gélida a 40 grados bajo cero, la lógica se había callado hacía tiempo y solo la conciencia había hablado. Tras la ventana, la nieve ya no caía con aquella vieja y grosera furia, se deslizaba desde el cielo con copos suaves y perezosos que susurraban que el invierno aún no tenía intención de abandonar estos lugares. Mientras caía ese crepúsculo azul oscuro de la tarde, Luna salió del granero con pasos pesados. Sus garras pisaron con cuidado sobre la nieve que se había endurecido como hueso tras días de frío glacial, como si temiera herir el suelo. Caminó con su enorme sombra hasta las cercas, tanteó los límites, olfateó el aire y luego regresó en silencio a su puerto seguro, la casa. Antonio,
de pie frente a la ventana, observaba este noble ir y venir conteniendo el aliento. Fue a comprobar si el exterior todavía es seguro, dijo, con la voz apagada por la paz que se extendía por la habitación. Carmen, sonriendo para sí misma frente a la encimera de la cocina, respondió, ¿acaso nosotros no comprobamos el mundo así también, Antonio? Intentamos entender en quién confiar y en quién no a través de las miradas, de los pasos. Cuando la noche cayó sobre las cumbres de los picos de Europa, el interior del granero era como un capullo con el calor que se filtraba de la estufa. Luna se tumbó en la esquina junto a la pared, el primer rincón donde se refugió aquella noche gélida. El pequeño valiente, abrazado al calor de su madre, ya se había quedado dormido convertido en una pequeña bola de pelo. En sus respiraciones que resonaban en el silencio de la habitación ya no estaban aquellos ronquidos mortales. Solo se escuchaba un profundo cansancio y, por encima de él, esa inquebrantable confianza. Esta confianza era todavía fina y frágil como el primer hielo de río bajo el sol de primavera, pero era igual de pura, igual de real. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito, me entristecerás mucho. Nuestro canal es nuevo y necesitamos tu apoyo. Si te gustan los animales, estás en el lugar adecuado. Que Dios te bendiga. Sigue amando a los animales y sigue siguiéndonos. Pasaron casi 2 semanas desde que la ventisca finalmente cesó, y el sol por primera vez se asomó por las ventanas de la vieja casa. La nieve brillaba, reflejando el tenue cielo norteño. El aire se había vuelto más suave, pero el frío aún persistía. Luna se había fortalecido, su pelaje brillaba nuevamente. Los ojos resplandecían de color ámbar, como los de quien conoce el valor de cada respiración. La cría, valiente, ya corría por el cobertizo, peleaba, rodaba en el heno, pero nunca se alejaba demasiado de su madre. A veces Luna salía al porche, se sentaba y miraba largo rato al bosque, como si recordara. Una noche Antonio se despertó por un sonido extraño, ronco, apenas audible. Se levantó, tomó la linterna y fue al cobertizo. Luna yacía de costado, respiraba pesadamente. Bajo su vientre había una pequeña bolita, aún ciega, apenas moviéndose. Carmen corrió tras él, con una manta en las manos. «Está pariendo», susurró ella. «Parece que sí». No intervinieron, solo observaron. En unos minutos todo se calmó. Luna lamía a la cría, pero ésta no se movía. Ella empujó suavemente con el hocico, luego la colocó a su lado y se quedó inmóvil. En sus ojos brilló desconcierto, ese sentimiento que es igual en todas las madres que pierden la vida que acaba de nacer. Carmen se arrodilló. «No sobrevivió», dijo apenas audible. Antonio asintió, se quitó el gorro. «La tierra lo acogerá», respondió en voz baja. Por la mañana, Carmen salió al patio. Bajo el viejo abeto, donde la nieve se derretía más rápido, cavó un pequeño hoyo, colocó allí el cuerpo de la cría, lo cubrió con nieve y encima con un pedazo de su viejo chal de lana, en el que una vez llevaba a su hijo. Luna observaba desde la esquina del cobertizo. No gruñía, no se acercaba arrastrándose, solo estaba sentada y miraba. Todo el día no se apartó de la puerta. Al atardecer, cuando el sol se ocultó, se tumbó junto al umbral con el hocico hacia aquel lugar bajo el abeto. Antonio estaba junto a la ventana, mirándola. «Ella sabe», dijo en voz baja. Carmen se acercó, puso la mano sobre su hombro. «Todas las madres saben». Callaron largo tiempo. El calor de la estufa disipaba el frío que se había instalado en algún lugar dentro, no por la helada, sino por la memoria. Una vez ellos también enterraron a su hijo, un niño delgado que murió en el frente. Entonces la nieve era igual. Por la noche Antonio salió al porche. El aire estaba inmóvil, las estrellas ardían bajo. Bajo el abeto se veía un diminuto montículo cubierto de escarcha. Luna yacía cerca, sus ojos brillaban en la oscuridad. Él no se acercó,
no quiso molestar, simplemente permaneció de pie, escuchando el silencio en el que latía un solo corazón común, humano y animal. Y por la mañana el sol se elevó sobre el bosque. Del tejado goteaba agua derretida. Las primeras gotas de primavera. Carmen abrió la ventana, dejando entrar la luz. «¿Oyes?», dijo. «Gotea». «La vida continúa», respondió Antonio. Y en verdad, incluso después de la muerte de la pequeña criatura, la casa respiraba nuevamente. Lentamente, con cuidado, pero respiraba. A finales de marzo la nieve se oscureció, se volvió porosa y pesada. De los tejados goteaba agua, y detrás de la casa se abrió un arroyo, ese mismo que todo el invierno dormía bajo el hielo. El aire olía a tierra húmeda y corteza. La primavera lenta pero inexorablemente entraba en los picos de Europa. Luna ahora casi no permanecía en el cobertizo. Por la mañana salía al porche, estiraba las patas, y tras ella la cría que había crecido. Su pelaje se había vuelto espeso, las manchas en los costados más brillantes. Valiente caminaba primero, confiado, alerta. Luna seguía detrás, atenta y silenciosa. Antonio construyó cerca de la casa un pequeño corral, abierto hacia el lado del bosque. Lo llenó de paja, echó aserrín, lo cubrió con tablas contra el viento. «Que aprenda a vivir afuera», dijo, clavando el último clavo. «Aprender a vivir significa prepararse para irse», respondió Carmen. Desde entonces cada mañana comenzaba igual. Luna salía al corral, mostraba a su hijo cómo esconderse en la nieve, cómo quedarse inmóvil ante el sonido del viento, cómo moverse sin ruido. A veces atrapaba un ratón y lo traía en el hocico. La presa viva se movía, y la cría, conteniendo la respiración, aprendía el instinto antiguo como la propia taiga. Carmen observaba desde la ventana, conteniendo una sonrisa. Sus ojos brillaban de ternura, pero también de inquietud. «Míralo», dijo una vez a Antonio. «Se están volviendo salvajes». «Ya eran salvajes», Carmen, respondió suavemente Antonio. «Simplemente les dimos la oportunidad de volver a casa». Hablaba con calma, pero él mismo se sorprendía de que el corazón se encogía cuando Luna se demoraba en el bosque más de lo habitual. A veces salía al porche y escuchaba, silencio. Y de repente un crujido y dos siluetas aparecían desde detrás de la cerca, cansadas pero satisfechas. Entonces suspiraba con alivio. Un día, cuando el sol brillaba especialmente intenso, al patio entró la vecina Isabel. «¿Todavía viven con ustedes?», preguntó, apoyándose en la verja. «Por ahora sí», sonrió Carmen. «Pero pronto se irán». «¿Y no te da pena?». «Da pena», respondió ella tras una pausa. «Pero retenerla es peor. Es como sostener un pájaro en las palmas. Lo calientas, lo dejas ir y lo rompes». Isabel en silencio se santiguó y regresó a su casa. Esa tarde Luna no regresó de inmediato. Antonio ya se disponía a ir a buscarla, pero Carmen lo detuvo. «No molestes, ella sabe dónde está su casa». Tarde en la noche Luna finalmente regresó, cansada pero tranquila. En el pelaje traía el olor del bosque, resina y libertad. Se tumbó junto a la puerta del cobertizo, y la cría se metió bajo su costado. Carmen las miró largo rato, hasta que los ojos se le llenaron de lágrimas por el calor y el sueño. «Pronto se irán», susurró Antonio. «Que vayan, lo principal es que no olviden que aquí les abrieron la puerta», respondió ella. Afuera golpeaban en el tejado las primeras gotas de lluvia primaveral. La casa respiraba con calor suave, y en el aire ya se sentía el sabor de la despedida. Llegó abril. Por las noches la helada aún persistía, pero durante el día el aire se volvía suave, olía a pino y tierra derretida. Los ventisqueros alrededor de la casa se habían asentado, y solo a la sombra bajo los abetos blanqueaban los últimos islotes de nieve. La primavera entraba definitivamente en sus derechos. Carmen se despertó temprano, no por un sonido, sino por el silencio.
Tales mañanas no son muchas, cuando el aire es transparente como el cristal, y la luz fluye suavemente, como si el propio cielo sonriera. Salió al porche y se quedó inmóvil. Junto al corral estaba Luna. Su pelaje brillaba plateado, los ojos tranquilos pero decididos. Al lado, apretado contra ella, Valiente. Ya no era una cría. Sus movimientos se habían vuelto flexibles, precisos, y la mirada llena de curiosidad y fuerza. Antonio salió detrás con el viejo abrigo acolchado y una taza de té en la mano. Comprendió todo sin palabras. Hoy, dijo en voz baja. Se acercó al corral, abrió la verja de par en par. Luna no se movió de inmediato. Lo miró largo tiempo, con esa misma mirada en la que estaba todo, miedo, gratitud y algo humano, eso que no se expresa con palabras. Luego dio un paso adelante tranquilamente, inhaló el olor del viento, se volvió hacia su hijo y se dirigió al bosque. Valiente se dio vuelta una vez, como preguntando permiso. Antonio asintió. La cría levantó la cola, saltó suavemente en la nieve y desapareció entre los arbustos. Luna se demoró la última, se acercó a la puerta del cobertizo donde todo comenzó y, como en despedida, tocó con la pata la vieja tabla. En la madera quedó una leve huella. Una marca casi igual que aquella primera noche. Carmen lloraba en silencio. «Déjalas ir», susurró Antonio. Nosotros también una vez nos fuimos, y alguien nos esperó. Permanecieron largo tiempo, mirando cómo las dos figuras se disolvían en la niebla matutina. El bosque las acogió sin ruido, como acoge a los suyos. El sol se elevaba cada vez más alto, y los primeros rayos iluminaron las huellas de patas en la nieve que se derretía. Pequeñas, nítidas, conduciendo a la libertad. Durante el día Carmen sacó la vieja manta, sacudió la paja del cobertizo. La casa parecía inusualmente vacía. «¡Qué silencio!», dijo ella. «El silencio también es vida», respondió Antonio. Se sentó junto a la ventana, mirando cómo goteaba el agua derretida del tejado. Sin palabras. Al atardecer, cuando el sol se ocultaba tras el bosque, salió nuevamente al porche. El viento traía olor a pino y algo nativo. Y de repente a lo lejos, desde algún lugar de la profundidad del bosque, llegó un gruñido corto de osa, bajo, ronco pero seguro. Antonio sonrió. «Llegaron», dijo. Permaneció de pie hasta que el crepúsculo inundó el patio. Entonces regresó a la casa, cerró la puerta y añadió leña a la estufa. El fuego se avivó, y en su calor todo parecía correcto. La vida seguía su curso, como la nieve que se derrite para dar paso a la hierba. Pasó un año. El invierno regresó a los picos de Europa, tan severo como aquel que trajo a su casa a la osa con su cría. La helada se mantenía bajo 40 grados, el viento aullaba sobre los abetos, y la nieve crujía bajo los pies, como quejándose del frío. Todo alrededor parecía igual, pero para Antonio y Carmen ya era diferente. La casa seguía en pie al borde del bosque. El humo se elevaba en columna recta, y en el alféizar de la ventana había un cuenco con migas. Un hábito que quedó desde aquellos tiempos cuando Carmen cada mañana sacaba comida para Luna y su hijo. Ahora esto se había convertido en algo así como un ritual, una señal de gratitud al mundo que una vez respondió con reciprocidad. Una mañana, cuando el viento de repente cesó, Antonio abrió la puerta y se quedó inmóvil. Sobre la nieve fresca se veían huellas, grandes, nítidas, yendo desde el cobertizo al bosque. Se bajó del porche, se inclinó. La huella era demasiado grande para un zorro, demasiado redonda para un perro. «De osa». Carmen, llamó, y su voz sonó inusualmente joven. La esposa salió, envolviéndose en el chal. «¿Qué pasa?». Él señaló las huellas. «¿Ves?». «Osa», susurró ella. «Pero si se fueron hace un año. ¿Tal vez regresaron?». Él levantó la mirada, y en la profundidad del bosque, sobre el fondo de pinos nevados, brilló una sombra.
grande, con pelaje plateado espeso y una media luna familiar en la oreja. Luna. Estaba inmóvil mirando directamente a la casa. Sus miradas se encontraron, del viejo y el animal, que habían sobrevivido un invierno y un milagro. En esa mirada no había miedo, solo memoria y, tal vez, gratitud. Tras unos momentos ella se volvió y desapareció entre los árboles, disolviéndose en el resplandor blanco de la ventisca. Carmen suspiró en voz baja. ¿Viste? Vi, respondió Antonio. Permaneció largo rato, mirando hacia donde desapareció Luna, luego sonrió. Vino a decir que vive, que recuerda. Durante el día, como siempre, sacó comida, un poco de carne, un cuenco de agua y lo colocó bajo el cobertizo. No porque esperara, sino porque así era correcto. Cuando oscureció, encendió la lámpara y se acercó a la ventana. La nieve volvió a caer en copos grandes. El mundo detrás del cristal se volvió suave, silencioso. De repente le pareció. Entre las sombras brillaron dos siluetas menores, rápidas, ligeras. ¿Crías o ya osos adultos? ¿Los hijos de aquel invierno? No lo sabía, pero el corazón respondió con un cálido impulso, como si alguien tocara suavemente desde dentro. Todo vuelve, se dijo a sí mismo, tanto el bien como la memoria. Carmen estaba sentada junto a la estufa, remendando un viejo guante. Levantó los ojos y sonrió. ¿Y si ella no es simplemente una osa, Antonio? Tal vez ella es el propio invierno. Solo que bueno, si no le tienes miedo. Él asintió. El invierno y la memoria. El fuego en la estufa crepitaba, tras las paredes aullaba el viento, pero en la casa hacía calor. Y en ese calor vivía no solo la vida, vivía la gratitud. Afuera la nieve caía espesa, ocultando todas las huellas. Pero Antonio sabía, en algún lugar allí, bajo la nieve fresca, quedaba una huella de pata, como una señal de que una vez, en aquel invierno terrible, un hombre abrió la puerta y con eso cambió no solo un destino ajeno, sino también el suyo. A veces el milagro no viene del cielo, sino a nuestra propia casa. En silencio, como un golpe en la puerta en una noche helada. Cuando un hombre abre su corazón, Dios abre el camino incluso a través del hielo y la oscuridad. Aquella tarde Antonio y Carmen no solo salvaron a dos criaturas. Fueron testigos de cómo el Señor recuerda, el bien no es casualidad. Es su lenguaje de amor, hablando a través de nosotros. Cada día tenemos una elección, pasar de largo ante el dolor ajeno o tender la mano. A veces una acción simple, un paso al encuentro cambia más que toda una vida. Porque cuando hacemos el bien no por recompensa, sino por la luz interior, nos convertimos en parte del milagro. Que el Señor bendiga a todos los que creen que la compasión es más fuerte que el frío, y quien guarda en el corazón calor para los demás. Si esta historia te conmovió, compártela con aquellos a quienes ahora les falta fe. Escribe en los comentarios qué significa para ti el bien. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias sobre el milagro, el amor y la esperanza. Que en cada hogar arda el fuego y que Dios te guarde a ti y a quienes amas. Han pasado 3 años desde aquella noche a 40 bajo cero. Los picos de Europa volvieron a sumergirse en el invierno, pero este año era diferente. La nieve caía más suave, el viento soplaba sin la rabia de antes, y el frío, aunque cortante, parecía menos despiadado. Antonio tenía ahora 73 años, Carmen 71. Sus movimientos se habían vuelto más lentos, pero sus corazones seguían siendo los mismos, cálidos, atentos, dispuestos a abrirse. Una tarde, mientras Antonio arreglaba la cerca del corral, escuchó un sonido familiar. Un gruñido bajo, profundo, que venía del bosque. Se enderezó, entrecerró los ojos mirando entre los árboles nevados. Allí, en el borde del claro, estaba Luna. Pero no estaba sola. A su lado, 2 osesnos jóvenes, casi del tamaño de Valiente cuando se fue. Tenían el mismo pelaje espeso, las mismas manchas en los costados.
Carmen, llamó Antonio sin apartar la mirada. Ven a ver esto. Carmen salió secándose las manos en el delantal. Se quedó inmóvil al ver la escena. Luna los miraba con esa misma expresión tranquila, esa mezcla de reconocimiento y gratitud. Los osesnos jugaban en la nieve, ajenos al significado del momento. Trajo a sus hijos, susurró Carmen, con la voz quebrada por la emoción. Vino a mostrarnos que la vida continúa, respondió Antonio. Luna se acercó unos pasos, lo suficiente para que Antonio pudiera ver que estaba sana, fuerte, viva. Luego se sentó sobre sus cuartos traseros y simplemente observó. No había amenaza en su postura, solo una especie de saludo silencioso. Los osesnos se le acercaron, curiosos, husmeando el aire que traía el olor del fuego de la estufa y del pan recién horneado. Antonio bajó lentamente al suelo, se sentó sobre un tronco junto al cobertizo. Carmen se unió a él, envolviéndose en su chal. No hablaron. No hacía falta. El lenguaje entre ellos y Luna había trascendido las palabras hacía mucho tiempo. Era un lenguaje de supervivencia compartida, de confianza ganada, de memoria viva. Uno de los osesnos se acercó demasiado, y Luna emitió un gruñido suave de advertencia. La cría retrocedió obedientemente. Antonio sonrió. Buena madre, murmuró. Permanecieron así durante varios minutos, tal vez 10, tal vez 20. El tiempo se había detenido en ese círculo de nieve y silencio. Luego Luna se levantó, llamó a sus crías con un sonido gutural y se volvió hacia el bosque. Antes de desaparecer, se detuvo una vez más, miró hacia atrás. En sus ojos color ámbar había algo que Antonio reconoció, era la misma mirada que le había dado aquella primera noche, cuando tocó la puerta con la pata. Gracias, dijo Antonio en voz alta, sabiendo que ella no entendería las palabras pero sí la intención. Luna parpadeó lentamente, luego se fundió con sus crías entre los árboles. El bosque se tragó sus siluetas como si nunca hubieran estado allí. Pero las huellas en la nieve contaban otra historia. Carmen se limpió las lágrimas con el borde del chal. ¿Crees que volverá? No lo sé, respondió Antonio honestamente. Pero ya no importa. Ella vive. Eso es suficiente. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la estufa y el viento susurraba fuera, Antonio y Carmen se sentaron juntos en su vieja mesa de madera. Bebieron té caliente con miel, envueltos en mantas, recordando. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Carmen de repente. Cuando la dejamos ir, pensé que perdíamos algo. Pero en realidad ganamos mucho más. ¿Qué ganamos?, preguntó Antonio, aunque creía conocer la respuesta. La certeza de que el bien nunca se pierde. Siempre vuelve, de una forma u otra. Antonio asintió lentamente. Miró por la ventana, donde la nieve caía en silencio, cubriendo el mundo con un manto blanco y puro. En algún lugar allá afuera, Luna cuidaba de sus crías, enseñándoles a sobrevivir en el frío implacable de la montaña. Y en algún lugar dentro de su memoria animal, guardaba el recuerdo de una puerta que se abrió cuando más lo necesitaba. Los días pasaron. El invierno comenzó a retroceder lentamente. Las mañanas traían el sonido del agua derritiéndose, el canto tímido de los primeros pájaros. Antonio seguía saliendo cada día al porche, dejando comida bajo el cobertizo, aunque sabía que Luna probablemente no volvería. No lo hacía por esperanza, sino por ritual, por mantener viva la conexión. Una tarde de finales de marzo, cuando el sol brillaba con más fuerza y el aire olía a tierra húmeda y promesas, Isabel vino de visita. Traía pan recién horneado y noticias del pueblo. Dicen que han visto a una osa grande con crías en el valle, comentó mientras se sentaba a tomar té. Dicen que es mansa, que no ataca al ganado. ¿Será? Carmen y Antonio intercambiaron miradas. Podría ser, dijo Antonio con una pequeña sonrisa. El bosque tiene memoria, añadió Carmen. Y Luna también. Isabel asintió,
aunque no comprendía del todo. Se santiguó lentamente. Hicieron algo especial, ustedes dos. Algo que el Señor no olvidará. Cuando Isabel se fue, Carmen se acercó a la ventana. El sol estaba bajo en el horizonte, tiñendo la nieve de tonos rosados y dorados. En la distancia, el bosque se erguía oscuro y eterno. ¿Crees en el destino, Antonio?, preguntó sin volverse. Creo en las decisiones, respondió él, acercándose para estar a su lado. Aquella noche decidimos abrir la puerta. Eso fue todo. Lo demás lo hizo Dios. O el amor, susurró Carmen. Tal vez sean lo mismo. Permanecieron así, hombro con hombro, mientras el día se rendía a la noche. El cielo se llenó de estrellas, tantas que parecía imposible contarlas. Y en ese silencio perfecto, Antonio sintió algo que no podía nombrar, una paz profunda, la certeza de que su vida había tenido sentido. No por las grandes cosas que había hecho, sino por las pequeñas. Por abrir una puerta. Por compartir calor. Por elegir la compasión sobre el miedo. A la mañana siguiente, Antonio encontró algo en la nieve junto al cobertizo. Una rama de pino, colocada cuidadosamente sobre una piedra plana. No era algo natural, alguien la había puesto allí deliberadamente. Se arrodilló, la tomó entre sus manos. Olía a resina fresca y a bosque profundo. Carmen, llamó. Ven a ver. Ella salió, miró la rama, luego a su esposo. ¿Crees que fue ella? Los osos no hacen estas cosas, dijo Antonio lentamente. Pero tal vez el bosque sí. Para recordarnos. Carmen tomó la rama de sus manos, la llevó adentro y la colocó en un jarrón sobre la mesa. Allí permaneció durante semanas, llenando la casa con su aroma a eternidad y montaña. Los años continuaron su marcha inexorable. Antonio cumplió 75, Carmen 73. Sus cuerpos se debilitaron, pero sus espíritus no. Seguían viviendo en la misma casa al borde del bosque, seguían encendiendo la estufa cada noche, seguían dejando comida bajo el cobertizo. Y aunque Luna nunca regresó después de aquella visita con sus crías, su presencia permanecía. Estaba en las huellas ocasionales que aparecían en la nieve. En el gruñido distante que a veces llegaba desde el bosque en las noches tranquilas. En la paz que llenaba el corazón de Antonio cada vez que miraba hacia los árboles. Una noche de invierno, cuando Antonio estaba particularmente cansado, se sentó junto al fuego y cerró los ojos. En su mente, revivió aquella noche de hacía años. El arañazo en la puerta. La decisión de abrirla. El peso de la pata de Luna sobre su mano cuando la ayudó a entrar. El brillo en los ojos de Carmen cuando vio a la cría respirar por primera vez. Valió la pena, murmuró para sí mismo. ¿Qué dijiste?, preguntó Carmen desde su silla. Que valió la pena. Todo. Cada momento. Carmen se levantó lentamente, se acercó a él, le puso la mano sobre el hombro. Lo sé, dijo simplemente. Y en ese momento, como respondiendo a alguna señal invisible, un sonido llegó desde el bosque. Un gruñido largo, profundo, poderoso. No era amenazante. Era un reconocimiento. Un saludo. Una despedida y un agradecimiento, todo en uno. Antonio se puso de pie, caminó hasta la puerta, la abrió. El aire frío entró como una bendición. Miró hacia la oscuridad, hacia las estrellas, hacia el bosque que guardaba tantos secretos. Ve en paz, Luna, susurró al viento. Ve en paz. Y en la quietud que siguió, Antonio Navarro supo con absoluta certeza que había vivido una vida buena. No perfecta, no sin dolor, pero buena. Porque había elegido abrir puertas en lugar de cerrarlas. Había elegido el calor sobre el frío. Había elegido la vida. Cuando cerró la puerta y volvió junto a Carmen, sus ojos brillaban. Ella nos escuchó, dijo. Siempre nos ha escuchado,
respondió Carmen. Esa noche durmieron profundamente, arrullados por el viento y protegidos por memorias más cálidas que cualquier fuego. Y en el bosque, bajo las estrellas eternas de los picos de Europa, una osa madre guiaba a sus crías hacia casa, llevando en su corazón salvaje un fragmento de humanidad que nunca olvidaría. Porque el bien nunca muere. Solo se transforma. Pasa de mano a mano, de corazón a corazón, de una generación a la siguiente. Y en noches como esa, cuando el frío es más feroz y el mundo parece más oscuro, brilla con más fuerza que nunca. Antonio y Carmen no eran héroes. Eran simplemente dos personas que, cuando el universo les pidió que eligieran, eligieron bien. Y eso, al final, es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar hacer. La puerta permanece abierta. Siempre lo ha estado. Solo necesitamos el valor de cruzarla. Epílogo. 10 años después, cuando Antonio Navarro falleció a la edad de 85 años, todo el pueblo de Potes acudió a su funeral. Carmen, ahora frágil pero inquebrantable, estaba junto a su tumba, escuchando las palabras del sacerdote sobre bondad y redención. Pero lo que nadie más vio, lo que solo Carmen notó, fue la figura en el borde del bosque. Grande, plateada, observando desde la distancia. Cuando sus ojos se encontraron, la osa inclinó la cabeza, solo un poco, solo lo suficiente. Luego se volvió y desapareció en la espesura, llevándose consigo la última conexión física con aquella noche milagrosa. Carmen sonrió a través de las lágrimas. Hasta pronto, Antonio, susurró. Hasta pronto, Luna. Y el bosque guardó silencio, porque algunas historias son demasiado sagradas para las palabras. Solo se viven. Solo se recuerdan. Solo se transmiten de corazón a corazón, hasta que todos comprendamos la verdad más simple y más profunda de todas. El amor siempre vuelve a casa. Esta maravillosa historia llega aquí a su fin. Necesitamos vuestro apoyo. Seguid amando a los animales. Difundid la compasión. Nos vemos. Que os vaya bien.